Una bienvenida para todos. Hoy vamos a preparar esta mermelada de naranja. Queda espesita, dulcecita, no queda para nada amarga, queda deliciosa. Es ideal para acompañar tus recetas favoritas. Un ejemplo, este cupcake de naranja con chispas de chocolate. Para esta receta vamos a usar naranjas y azúcar. Vamos a empezar lavando muy bien las naranjas con un cepillo para quitar todo el mugre que puedan tener las cáscaras de naranja. Después de lavadas las vamos a secar muy bien. Luego con un pelapapa vamos a empezar a sacar tiras de la cáscara de naranja, procurando no sacar de la parte blanca para que no nos amargue la mermelada. Vamos a hacer este procedimiento con todas las naranjas. Cuando ya hemos terminado de sacar toda la cáscara, vamos a empezar a cortar en tiritas las cáscaras. Vamos a reservar la cáscara. Mientras tanto vamos a pelar las naranjas, procurando quitarle lo que más podamos de esta membrana blanca. Que no nos quede nada de membrana blanca porque esto ayuda a que se nos amargue la mermelada. Entonces, lo que más podamos lo vamos a quitar. Repetimos ese procedimiento con el resto de naranjas. Cuando hayamos terminado de pelarlas completamente, vamos a empezar a sacar los casquitos de naranja. Esta membrana no se va a usar, la vamos a desechar porque esto hace parte de que la mermelada se nos amargue. Cuando hayamos terminado de sacar todos los casquitos de naranja, vamos a pesar la pulpa que nos haya salido. En este caso me pesaron 800 gramos. Vamos a usar la mitad de cantidad en azúcar. Esto quiere decir que vamos a usar 400 gramos de azúcar. Se la vamos a agregar a la pulpa de naranja. Vamos a revolver un poco y vamos a encender el fuego a llama alta hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, vamos a bajar el fuego a llama baja y vamos a dejar ahí por aproximadamente 90 minutos. Vamos a revolver de vez en cuando. Mientras tanto vamos a cocinar las cáscaras. Vamos a llevarlas al fuego con 4 tazas de agua aproximadamente y vamos a dejar hervir por 4 o 5 minutos. Cuando hayan pasado 4 o 5 minutos vamos a escurrir. Vamos a repetir esta operación mínimo 3 veces. Si lo pueden hacer más veces, mucho mejor. Si lo pueden hacer 4 o 5 veces, quedaría perfecto. Entre más hagamos esto, mejor nos van a quedar las cáscaras, sin menos amargor cada vez que lo hagamos. Cuando hayamos terminado este procedimiento, sean 3, 4 o 5 veces lo que usted decida hacer, la última vez la vamos a escurrir y vamos a agregarle agua fría y las vamos a reservar en agua fría mientras que está la mermelada. También vamos a esterilizar unos frascos de vidrio
y los vamos a mantener calientes hasta la hora de servir la mermelada. Esta mermelada ya lleva hora y media, ya está espesita. Obviamente no está tan espesa porque está caliente, pero la forma de probarla es poniéndola sobre un plato. Vamos a dejarla reposar por un minuto. Después le pasamos una cuchara o con el dedo le hacemos una raya y si no se nos une, ya está lista. Las cáscaras que teníamos reservadas en agua fría las vamos a escurrir y se las vamos a agregar a la mermelada. Vamos a revolver y vamos a apagar. No vamos a dejar hervir las cáscaras, solamente las agregamos y apagamos la mermelada. Tanto la mermelada como los frascos deben estar calientes para que no haya un choque de temperatura y se nos rompan los frascos. Vamos a empezar a llenar los frascos con la mermelada. Lo vamos a tapar y lo vamos a poner boca abajo hasta que enfríen. Este tarrito no lo voy a tapar porque es la mermelada que voy a estar usando para mis preparaciones. Vamos a dejarla enfriar por aproximadamente 24 horas mínimo para que coja consistencia. Como ven, ya está espesita, está más consistente. Se la recomiendo, es deliciosa. Para una torta de naranja queda muy rica. En el próximo video la estaremos viendo. Esta mermelada puede durar hasta un año herméticamente tapada. Si te ha gustado este video, regálame un me gusta y no olvides suscribirte para que recibas las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Nos vemos pronto.